Paz y bien, queridas alumnas, hemos preparado un nuevo tutorial para ustedes, en el cual pueden apreciar, van a visualizar cada una de las diapositivas y en clase vamos a reforzar el tema. Bien, hoy hablaremos sobre la información relevante de Europa en el Congreso de Viena. Tenemos el indicador de desempeño, identifica información relevante sobre Europa del Congreso de Viena a través de un mapa conceptual. Vamos a leer la información que les estoy presentando para luego despejar algunas interrogantes. ¿A qué se llama Congreso de Viena? ¿Cuáles fueron los países que participaron en el Congreso de Viena? ¿Cuál fue el resultado del Congreso? ¿Quiénes fueron los actores? ¿Qué consecuencias trajo para Europa? Recientemente te has preguntado, ¿por qué se cambian los mapas políticos? Bien, después de haber participado de este tutorial, vamos a reflexionar sobre la participación de Europa en el Congreso de Viena. Les presento un mapa con los países que participaron en el Congreso de Viena. Este es el nuevo mapa después del Congreso en 1815, ¿no? Hubo reformas políticas, ya no fue, este es un nuevo mapa que se creó. Podemos describir e ir analizando sobre Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue un personaje que luchó por extender su territorio, Francia, ¿no? Las potencias europeas trataron de anular, de desaparecer todo lo que se logró durante la Revolución Francesa. Su deseo era restaurar el absolutismo. Ellos no se daban por vencidos que desaparezcan las monarquías. Sin embargo, el Congreso de Viena estableció un equilibrio europeo basado en la solidaridad de las monarquías frente a un intento revolucionario de signo liberal. Como ustedes recordarán, la Revolución Francesa fue todo un proceso y tuvo etapas, ¿no? La etapa monárquica, la etapa republicana y la etapa también que fue cuando Napoleón logra ser nombrado como cónsul, ¿no? La etapa imperial. Y luego hace la reforma de la Constitución para hacerse nombrar emperador de Francia. Ese es el panorama político que se presenta en Europa. Una vez restaurada la monarquía en Francia, recuerdan ustedes, en la persona de Luis XVIII, entre 1814 y 1824, las potencias lograron vencer a Napoleón y estas decidieron pues unir fuerzas para lograr restaurar el antiguo régimen monárquico. Ese era su deseo. Entonces, como consecuencia de ello, se convoca a un congreso en 1815 en Viena. ¿Cuál fue el objetivo? Evitar el engrandecimiento de Francia, la creación de estados como Holanda, Westfalia, Suiza, Piamonte, la restauración de las monarquías absolutas de España, Portugal, Nápoles, etc. y las compensaciones territoriales para los vencedores, porque no olviden que después de una guerra siempre había una compensación. El país vencedor se quedaba
con determinadas extensiones territoriales. Veamos qué es la restauración. Fue la reorganización de los estados europeos, pero de acuerdo a su tradicionalismo. ¿Y qué pretendía? Restablecer los principios del antiguo régimen y poner fin a las ideas liberales de los revolucionarios. ¿Quiénes eran las potencias europeas? ¿Y cómo se dio la restauración? Mediante el Congreso de Viena en 1815, luego también se dio la Santa Alianza y la Cuádruple Alianza también posteriormente. Bueno, ahí tenemos un cuadro para poder entender mejor un organizador, ¿no?, sobre los principios de la restauración. Y aquí tenemos el nuevo mapa de Europa, donde Suecia incorporó Noruega y parte de Finlandia. Dinamarca se anexó a los ducados de Schleswig-Holstein, Luxemburgo y parte de Pomerania sueca. Tenemos también Alemania, se establece la Confederación Germánica, y Gran Bretaña aumentó su imperio ultramarino. Bueno, también tenemos a Francia, restablece sus fronteras, nuevos estados en torno a Francia, los Países Bajos, Holanda, Bélgica, Luxemburgo. Bueno, ahí tenemos los otros países que podemos apreciar. ¿Quiénes fueron los actores del Congreso de Viena? Ahí tenemos a Metternich, canciller austriaco de ideas absolutistas, ¿no? Tenemos también a Talleyrand, ministro francés, con su teoría de legitimidad del poder. A Humboldt, delegado de Prusia, ¿no? Alejandro, el zar de Rusia. Todos ellos interesados en recuperar territorios y recuperar también monarquías. Aquí tenemos a Europa después de Viena, ¿no? Ahí tienen ustedes para que puedan apreciar. Y aquí también tienen un organizador, ¿no?, sobre el Congreso de Viena para poder comprenderlo mucho mejor. El objetivo, los asistentes y los principales acuerdos, ¿no? Aquí tenemos la restauración con el Congreso de Viena, sus protagonistas, los resultados y la ideología de la restauración, que fue netamente conservadora, ¿no? Bien, entonces después de haber analizado, reflexionado este tutorial, nos vemos en clase para poder seguir trabajando. Gracias, niñas, paz y bien.